Hola, ¿qué tal? Saludos, estamos aquí en la transmisión en directo y bueno, he tenido que empezar un poquito antes porque por cuestiones de familiares y demás, pues he tenido que adelantar un poquito lo que es este directo que tenía anunciado desde hace ya pues unos días y desde hace una semana para hablar sobre el tema que nos tocaba hoy o el que había decidido que podíamos estar hablando hoy, era sobre el vigilante de seguridad público o vigilante de seguridad privado. Así que como hoy es festivo y estamos todos de vacaciones y disfrutando de las vacaciones, pues bueno, aquí quedará grabado para cuando la gente pues lo pueda ver, pues que lo siga sin ningún otro tipo de, de problema. Y así pues nada, todo como queda registrado, pues no hay ningún problema. Pues ya estoy con el ordenador porque estoy poniendo esto también de manera que yo pueda hacer el seguimiento aquí a través del ordenador y, y poder, pues si alguien hace algún comentario o lo que sea, pues que, en fin, pues verlo aquí a través estoy dándole al scroll del ordenador y que se pueda ver pues los comentarios, si alguien quiere hacer algún tipo de comentario, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, el tema de hoy era vigilante privado, vigilante público, pero claro, como yo me dedico a la formación, ¿no? Pues voy a hablar bajo el punto de vista formativo. Bueno, a ver cómo introducimos el tema para que no se haga. Esta semana ha sido una semana bueno, hemos escuchado muchísimos comentarios por la prensa y la televisión sobre al respecto de si los vigilantes de seguridad deben de hacer funciones que sean, digamos, públicas o si es conveniente que solo hagan funciones que sean únicas y exclusivamente que sean en el ámbito privado. Y para esto, pues tenemos que remontarnos un poquito a la historia. Tenemos que ir a los años 90, 1990, 1991. Tendríamos que irnos a esa fecha, pues para ver, no ver, sino para, digamos que, rememorar un poco todo lo que ha sido la historia de la seguridad privada. La historia me refiero con referente a este tema de hacer funciones públicas o hacer funciones privadas. Y bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es que yo recuerdo perfectamente en el año 1991, 1992, yo viví porque en aquella época era joven, tenía sobre los 20 años de edad, sobre 20 o 21 años de edad, y viví pues todo el tema este de la reconversión, o sea, finalizaba lo que era el Real Decreto del año 78 y entrábamos en lo que era la Ley de Seguridad Privada del año 1992. Y por aquella época ya este problema que se está viendo ahora en el año 2014, este problema, digamos, llamémoslo de si los vigilantes de seguridad deben hacer funciones públicas o no deben hacer funciones públicas, pues ya se vivió en el año 1992. De hecho, iba a decir cuenta la historia, ¿no? Pero bueno, nosotros que ya tenemos una cierta edad y vivimos toda aquella época, sí recordamos que en esa época, en ese año, hubo una discusión también sobre el carácter de la gente de la autoridad y sobre las funciones de los vigilantes de seguridad. Y por supuesto, pues claro, los sindicatos, los vigilantes de seguridad y los sindicatos de seguridad privada, pues como siempre tenían una idea, las empresas de seguridad tenían otra idea totalmente diferente y otro de los actores, que era la administración, el Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad, hablando sobre todo de la Policía Nacional, que es al final quien, digamos, que confisca o fiscaliza lo que son los servicios de seguridad privada, pues también era muy importante su opinión y tenían mucho peso, como igual que tienen hoy en día y siguen teniendo, sobre qué sería conveniente
sobre las funciones de los vigilantes de seguridad. Bueno, donde iba en aquella época, en el año 1992, nosotros soñábamos que íbamos a tener, recuerdo aquello con cariño, recuerdo que teníamos esa idea de que la ley de seguridad privada pues como que iba a ser algo que iba a resolver pues todos los males que teníamos en aquella época, en el año 1900, estoy hablando cuando trabajamos con el Real Decreto del año 1978. Pero sin embargo, el resto de los actores sociales tenían pensado otra cosa totalmente diferente, o pensaban cosas, desde luego, cosas que una vez aprobada la ley de 1992 pues fue para todos nosotros pues una gran sorpresa. Una de esas cosas, esos cambios que nos sorprendió fue, por ejemplo, habían voces como podía ser sindicatos policiales, el gobierno socialista de la época, también eran con el PSOE y por supuesto con el gobierno de Felipe González. Y había otros actores, otros sindicatos, uno de ellos comisiones obreras, y me remito a la hemeroteca, o sea, podemos ver la hemeroteca de aquella época, porque la hemeroteca no engaña. Y si nos metemos en los periódicos nacionales, podemos ver, por ejemplo, cómo Comisiones Obreras fue uno de los sindicatos que estaba a favor de quitar el carácter de agente de la autoridad a los vigilantes de seguridad. Un carácter, en otro orden de cosas, que para los estudiosos lo sabrán, que siempre ha tenido desde la época del guarderío, desde la creación de la Guardia Civil y el guarderío, pues siempre los guardas de aquella época pues tenían el carácter de agente de la autoridad y siempre se tuvo desde que prácticamente desde ya no a los franceses de España, ¿no?, hasta la ley de 1992. ¿Por qué se quiso quitar el carácter de agente de autoridad o no? Pues eso habrá que preguntárselo a los sindicatos, ¿no?, sobre todo a Comisiones Obreras, que fue promotora en eso de que desapareciera o que nos quitaran el carácter de agente de autoridad. A lo mejor una de las personas pues que habría que preguntarle. Y luego también, pues entre otras cosas que sucedieron o que ocurrieron, fue los sindicatos de policía, etcétera, etcétera, pues todos estaban en contra de que se quitara al final el carácter de agente de la autoridad. Y se creó la ley del año 92, una ley que cuando se aprobó fue una ley muy restrictiva, era una ley que solo hablaba sobre que el personal de seguridad privada solo podía trabajar en lo que es en el marco privado. Si repasamos toda la ley de seguridad privada, va enfocada en que la seguridad privada era eso, privada, solo podía trabajar para el sector privado, solo podía trabajar para empresas privadas y los servicios solo se podían realizar en el interior de las empresas privadas que pagaran por esos servicios de seguridad, exceptuando pues el transporte de fondo, ¿no?, y alguna que otra pincelada, ¿no?, por necesidad del servicio de ronda o cosa que se tuviera que hacer. Y fue una ley totalmente súper restrictiva, ¿no? Aquí muchos vigilantes de seguridad dicen que bueno, que eso ha sido el mal de todos los males, y que el mal de todos los males y que a partir de 1992, a nivel operativo del vigilante de seguridad, empezó a caer todo en picado, totalmente en picado, y hasta llegar hasta nuestros días. Luego salió la ley del 2014 y que tampoco ha mejorado pues absolutamente nada. La ley del 92 fue tan restrictiva que incluso decía el peso que tenía que tener la camisa por metro cuadrado, cómo tenía que estar cosido, cómo tenía que estar los botones abrochados, qué tipo de botones incluso. O sea, estaba todo súper, digamos que
escrito, regulado y era inamovible. De hecho, pues ahí pues dejamos de utilizar los cinturones de los correajes que había ya en esa época. Ya podías comprarlo a través de revistas de la época y podías mandarlo a pedir a Estados Unidos, por ejemplo, y traerte un correaje de nylon, que ahora están tan de moda. Ya en el año 92 ya existían ese tipo de correajes, no se vendían aquí en España, pero sí se podía a través de las revistas especializadas, lo podíamos pedir a Estados Unidos y al extranjero, ¿no? Llegó la ley del 92 y resulta que todo eso se prohibió y solo se podía utilizar el cinturón de cuero famoso de color negro y con los agujeritos y el pirulo ese para abrocharse, ¿no? Y al final siempre acaba rompiéndose del cinturón ese y cayéndose al suelo. Y, y una ley súper restrictiva. Recuerdo que incluso los vigilantes de seguridad de aquella época llevábamos los cargadores rápidos de tambor para el revólver y se podía llevar porque la legislación del año 78 no te lo impedía. Luego salió la legislación del 92 y ahí fue cuando empezaron con aquella maldición de la canana la canana de 15 cartuchos, ¿no? Y bueno, fue todo restricciones y restricciones y restricciones, como que se pensaba a lo mejor que la seguridad privada pues iba a crecer enormemente y que podía hacerse una comparación absurda con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Llamo comparación absurda porque es así, es absurda. Una cosa son las funciones policiales y otra cosa totalmente distinta pues son las funciones del personal de seguridad privada. O sea que eran funciones pues totalmente distintas unas de otras. Pero bueno, esa era la idea que se tenía en aquella época y que bueno, no se podía, era así y bueno, ese miedo quizás que tenía el gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad pues hizo una ley súper restrictiva. Luego hubo el periodo que ha pasado desde el año 1992 hasta el 2014 ha demostrado que esa ley de seguridad privada era un absurdo y que era una estupidez. Y que por motivos X que sea, yo no sé si son motivos económicos, ideológicos o todo un conjunto de motivos de una mezcla de políticos y económicos, pues ha hecho que al final, y también la historia de nuestro país, pues consiguió que eso se convirtiera de esa manera. Y bueno, todo eso llevó a que cada vez más pues los vigilantes de seguridad poco a poco, misteriosamente, según aprobada la ley del 92, como si de una maldición se tratara que cayera encima de quien aprobó esa ley de seguridad privada, pues lo que ocurrió fue que cada vez más el vigilante de seguridad hacía servicio que hasta esa época solo hacían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Qué curioso, ¿eh? Para que vean lo que son las cosas de la vida. Voy a beber un poco de agua, perdón. Me quedo seco. Y entonces, hace 30 años, bueno, más de 30 años incluso, donde primero se retiró a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que yo pueda recordar, fue en Correos de España. En Correos de España, ahí se comenzó a retirar a los vigilantes a la Guardia Civil y se empezó a meter lo que eran los vigilantes de seguridad privada. Y se comenzó a trabajar en Correo, que es un servicio de la administración, ¿no? Y se empezó a cubrir edificios públicos con el personal de seguridad privada. Luego poco a poco se empezó también, como de manera contagiosa, a cubrir edificios públicos, tanto a nivel edificio de la administración a nivel nacional. Luego las comunidades autónomas vieron que eso era interesante y también empezaron a cubrirse servicios
o a cubrir la seguridad de edificios que eran pertenecían a las propias comunidades autónomas, y poco a poco se fue extendiendo también hasta incluso los ayuntamientos. Todo lo que sean edificios oficiales o edificios de los ayuntamientos, pues empezó también a cubrirse con personal de seguridad privada. Entonces ya teníamos vigilantes de seguridad haciendo funciones en todos los edificios públicos habidos y por haber hasta la fecha del día de hoy. Lo que ya la ley de seguridad privada del año 92, que decía que solo se podía trabajar en empresas privadas y para el sector privado, aquello pues no tenía ya sentido, esa ley de seguridad privada. Y luego ocurrió un tema, por desgracia, en este país, pues siempre hemos vivido con el terrorismo, y ocurrió pues también que si no recuerdo fue en diciembre del 99, fue un comunicado en televisión española comunicando el final de la tregua de ETA de ese año, estoy hablando del año 99, 98, 99, 99, para ser más justo. Y eso provocó de que esa situación de crisis, de peligrosidad, de amenaza con los políticos vascos en el norte, hizo que se tuviese que poner protección sobre todo, se empezó primeramente en aquel año, lo contrataba directamente el Partido Popular para cubrir la seguridad de los concejales del Partido Popular. Estamos ya en esa época con el presidente del gobierno, José María Aznar, que también había sufrido un atentado terrorista, y también pues había pasado lo de ya 2 años, 2 años después de lo de Miguel Ángel Blanco, 2 o 3 años después, creo que fueron 2 años después. Y la situación era bastante delicada, y entonces se empezó a contratar, como no hay suficientes miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pudiese cubrir la gran cantidad de concejales que había en aquella época, sobre todo del Partido Popular, que eran los que empezaron a matar, pues existió que se decidió que los escoltas privados, recién legalizadas con la ley del año 92, pues pudieran cubrir los servicios de protección. Y al principio pues se empezó, pues ya te digo, con el Partido Popular empezó a pagar a los escoltas privados con dinero del Partido Popular, y luego ya entramos en el 2000-2001, después de la muerte de los dos China, y pues se produjo el boom de los escoltas, y ya se empezó a contratar unos contratos, uno a través del gobierno vasco, que hacía un contrato directamente, y luego otro contrato pues que se hacía a través de Madrid, y a partir de ahí se masificó los servicios de protección. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque vemos que con una ley restrictiva del año 92, y según se aprobó esa ley del 92, y según pasaron los años, ya hemos pasado el año 99, hemos estado en el 2000, y vemos la masificación de servicios de escoltas privados, protegiendo a cargos públicos, que ahí va lo interesante de lo que estoy hablando. O sea, cómo era posible que personal privado que estaba restringido solo para trabajar en el ámbito privado, que de repente empezara a hacer la protección de cargos electos, de cargos públicos, y por lo tanto un servicio público que estaba prestando. Tanto fue así que después de comentarlo y hablarlo pues con muchísimas personas, y se tuvo que añadir una disposición final a la ley de seguridad privada para que se diera la posibilidad. Esa ley decía algo así como que siempre y cuando que el gobierno o la administración considera la necesidad de que se tuviese que cubrir ese tipo de servicios, pues que se hiciera a través del personal privado. Y efectivamente, a partir de ahí, de que se añadió esa disposición final, digamos que ya legalmente estaba normalizado el que se hicieran los servicios a personalidades públicas,
cargos públicos. Y a partir de ahí, pues otro boom donde se empezó también a utilizar a los vigilantes de seguridad fue en aeropuertos españoles. Y en toda España, en todos los aeropuertos de España, pues existían vigilantes de seguridad haciendo las funciones que hasta ese entonces pues solo hacían las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ya 10 años antes o casi 12 años antes, ya AENA sobre todo pues empezó a contratar o sea, a quitar a los vigilantes de AENA, los propios vigilantes que tenía AENA, y a contratar a vigilantes de seguridad. Pero ya más adelante, 10 años posteriores, pues ya empezaron a quitar a la Guardia Civil de los filtros. Bueno, ahora solo hay se deja un servicio mínimo responsable de los servicios, pero el resto de agentes de la Guardia Civil pues, han desaparecido, y todo lo que son los controles y los filtros pues están realizados por personal de seguridad privada. O sea, vemos otro servicio público, no solo que sea un servicio público también, que hasta ahora solo lo hacía la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que además de hacer un servicio público, resulta que estamos hablando de aeropuertos españoles. O sea que es un servicio que estratégico. Los aeropuertos son instalaciones estratégicas de un país, y que ya no es que se dejara en manos de los vigilantes de seguridad. Los vigilantes de seguridad lo que hacen es una función concreta, lo que son los filtros y demás, pero sí se empezó a retirar a todo ese número de guardias civiles, dejando simplemente lo indispensable para coordinar, y que todo el trabajo lo haga el sector privado. En fin, que seguimos haciendo servicios públicos en instalaciones públicas, y donde hasta hace poco pues esa función solo lo hacían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y luego ya pues por último ha venido lo de las prisiones, ¿no? Lo de la seguridad perimetral. Evidentemente no, en principio, porque ya lo que otro tipo de centros de seguridad, como puede ser menores, etcétera, etcétera, pues ya también lo hacían ya desde hacía tiempo el personal de seguridad privada, tanto la seguridad interior como exterior, como toda la seguridad. Y el añadido fue de que las prisiones se hiciera la seguridad del perímetro hacia afuera, custodiado también por el personal de seguridad privada. Pero ahí no queda la cosa. Otros servicios, como por ejemplo transporte, cuando hablo de transporte me refiero a metro, ¿vale? Metro Madrid, Barcelona, Metro Bilbao, los trenes, los servicios de tanto ADIF, que es infraestructura ferroviaria, como la propia Renfe, los trenes, pues también ustedes saben que antes existía unos vigilantes de seguridad, igual que los aeropuertos, que eran propios de la propia Renfe, y eran los vigilantes que hacían la seguridad de los trenes. Pues esos también tuvieron que retirarlos y quitarlos y contratar personal de seguridad privada. Y en metro pues se ha extendido en todo el metro. Al final es un transporte público que utilizan miles y miles de usuarios, millones de usuarios diría yo, y por lo tanto pues, los vigilantes de seguridad también están haciendo esa función ahí. Y bueno, y por último pues ha venido la ley del 2014, donde yo le llamo, en clase siempre lo digo, ¿no? Se lo digo a los compañeros y a los alumnos. En el 2014 salió la legislación del 2014, yo le llamo la legislación del buen rollete, ¿no? Aquello que decía la ley del 92, que tanto le gusta a los socialistas y al PSOE, de que la seguridad privada es subordinada de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Digamos que el espíritu de la ley del 2014 yo le llamo, es cosa mía particular, la ley del buen rollete, porque han como arrinconado esa palabra de subordinado, y esta ley pues habla de colaboración,
de colaboración y de auxiliares y colaboradores, auxiliares y colaboradoras de lo que es la seguridad pública, y aumentando así, pues digamos, el número de servicios, siempre y cuando pues se trabaje bajo la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero ahí vienen los espectáculos públicos y el poder hacer la protección en la vía pública, por ejemplo, de zonas comerciales, o bueno, ya se hacía también antes, ¿no? Pero la custodia de, por ejemplo, de equipo de unidades móviles de televisión española que anden por la vía pública, hasta pues la protección de a lo mejor un cajero automático que está roto y necesita pues un servicio de seguridad y desarrollarlo en la vía pública. Entonces esta ley del 2014 es la ley del, bueno, de eso de la colaboración, de la participación y de dar pues bueno más colaboración entre del personal de seguridad privada, ¿vale? Para con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Ya existía ya el plan Copera de la Guardia Civil y también el azul de la Policía Nacional, y que a nivel de comunicaciones y relaciones entre seguridad pública y seguridad privada pues ha funcionado bien, y creo que ha funcionado pues bastante bien, ¿no? Como ven, no estoy hablando ni de sueldos, ni de calidad, ni de nada, que lo voy a dejar para más tarde. Simplemente estoy hablando de un poco, comentando la historia, ¿no? De estos años, desde el año, del año 92, digamos, bueno, desde el Real Decreto 78, que es preconstitucional, porque la Constitución española fue en diciembre del año 78 y ya existía el Real Decreto 78, la evolución al 92, que fue una evolución, no, yo diría una involución, porque restringió mucho más lo que decía ya el Real Decreto del año 78, y otra involución a nivel operativo también con la ley del 2014, que aquí pues sigue la gente sin esa protección, sin tener claro todavía hasta dónde son los límites de esa protección jurídica, ¿no? Todavía estamos esperando que se apruebe el reglamento que regula la ley del 2014, que nos va a quedar mucho por esperar todavía, ya que parece que el gobierno socialista tampoco está por la labor de que se haga cuanto antes. Y entonces pues ahí está, dale que te pego. Ahora han salido, por lo que lo salen en los medios de comunicación, y bueno, hasta hace un momento estaba viendo un vídeo también de políticos, ¿no? Que hablaban de que tenía que volverse otra vez a la subordinación y no a la colaboración, como si eso no existiera. Existe, yo creo que existe una Constitución española del año 78 que dice claramente de quién depende la seguridad, que es del Estado, y por lo tanto pues las empresas privadas están siempre bajo la fiscalización y bajo la subordinación del Estado. Por mucho que hayan sacado una ley 2014, y si sea la ley de buen rollete, y hayan querido desaparecer esa palabra de que el vigilante de seguridad es un subordinado, pero una cosa es que la seguridad privada sea subordinada y otra cosa es que el personal de seguridad privada sean colaboradores con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Al final lo que se quiere es que todo español, yo pienso que por mero hecho de tú ser un español, pues eres al mismo tiempo también pues un colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces no sé qué mal. Siempre ha tenido problemas con el Partido Socialista con esto de las funciones del personal de seguridad privada, y en vez de crear una ley de seguridad privada que apoye, que refuerce, que proteja al personal de seguridad privada, ya que está haciendo unas funciones públicas, pues lo que se intenta es como quitarle ese refuerzo o ese apoyo que debería de tener, como se tiene en otros países. Aquí tenemos los vecinos, sí, los vecinos aquí enfrente. Tenemos a los franceses que estando los franceses le llaman el plan pirata, el plan Pigat, es el equivalente
nivel 4 que nosotros tenemos aquí en España, no los niveles. Ellos tienen un programa antiterrorista que le llaman así, el Plan Pigat, y incluso lo que han hecho es dar más, reforzar más la figura en el sector de la seguridad privada, y han creado la figura del vigilante de seguridad reforzado. Hasta ahora mismo estaba leyendo un artículo de un blog francés del sector de la seguridad privada, que habla sobre todo de los medios de protección individual, los equipos de protección individual. Este artículo concretamente habla de, ellos le llaman el gilet pare-balles, que es el chaleco antibalas, y donde pone las características y cómo debe ser, qué nivel tiene que tener de protección, etcétera, etcétera, que si debe tener el protector de pectorales, y en fin, definiendo exactamente cómo tiene que ser esa prenda de protección individual. Hablan de una formación específica para reforzar a los vigilantes de seguridad, que tengan que hacer pues los registros y las palpaciones desde las entradas a un campo de fútbol, un evento deportivo, o desde una discoteca o cualquier comercio. Y vemos también como incluso el que haya ido a Francia lo habrá visto, que vas hasta un comercio de ropa y el vigilante de seguridad te pasa un detector manual incluso por la ropa para, antes de entrar a la tienda, o se hacen registros de bolso y objetos personales de las personas para entrar en cualquier instalación, y reforzado con una formación específica que se le está dando. Ese vigilante reforzado va incluso armado, ha vuelto a través de Francia a armar a los vigilantes de seguridad, y sobre todo esta categoría de vigilante se llama agent de surveillance reforcé, que es un vigilante de seguridad reforzado, podríamos decir que es en español, ¿no? Y sin miedo, y además con el apoyo de la población francesa. No sé, sí, no sé qué manía hay en este país. Yo de risa con los compañeros siempre digo, es que no sé, debe ser que en el ADN español debe de haber algo en el ADN que siempre nos recuerda a lo mejor pues épocas pasadas de la dictadura, etcétera, etcétera, que siempre se le tiene como una especie de, hombre, no de odio, pero sí que siempre se le tiene como de un recelo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y sobre todo también, por ende, al personal de seguridad privada, a los vigilantes de seguridad. Y vamos atrás como los cangrejos de lo que en otros países se está reforzando, o esa figura del vigilante de seguridad. Incluso el otro día también leí un artículo, aparte de lo que he dicho antes, un artículo donde la población francesa cree conveniente de que hay que armar a los vigilantes de seguridad, a los policías municipales, y dotarle de mayores medios para proteger a la población, y de protección y de medios de defensa para proteger a la población. Y sin embargo aquí siempre en España estamos enterrados en no sé qué, no sé exactamente cómo definirlo, pero siempre vamos a quitarle autoridad a los vigilantes de seguridad, quitarle, en fin, los medios de protección, y que de alguna u otra manera pues se tengan que buscar la vida a la hora de trabajar sin protección ninguna. Entonces son cosas bueno, que es típico español, ¿no? Digamos, que se está haciendo. Y quizás a lo mejor, eso ya es cosa mía, ¿no? Pero quizás a lo mejor también lo que falta es reforzar también la formación de los vigilantes de seguridad. Han sacado sacaron unos 14 cursos de formación, 14 especializaciones para servicios específicos,
pero que la ley es tan mala y tan ambigua que tampoco complementa mucho cómo tiene que ser esa formación, cómo se tiene que dar, de qué manera y que sea de verdad interesante y efectiva y productiva, o sea que sirva para algo la formación. Y entonces, como estamos en un mercado también pues de la oferta y la demanda, pues para que los cursos sean baratos, se baja tanto de precio para que con el sueldo tan pequeño que tiene el vigilante de seguridad pues lo pueda pagar, que al final pues no se da formación de calidad porque no hay dinero para pagar esa formación, pues que al final pagando 40 o 50 euros, pues la única formación que consigue es la de estar sentado en una silla y ver una pantalla, y porque no da más ese dinero. Entonces, claro, si tú quieres hacer una formación práctica con ejercicios de tiro, con fuego real, con prácticas de incendio, utilizando equipos autónomos de respiración, utilizando también lo que es los productos para la extinción de incendios, agua, litros de agua, etcétera, etcétera, o quiere hacer unas prácticas de conducción en un circuito quemando neumáticos y con horas de entrenamiento y de conducción evasiva, defensiva, conducción de seguridad, etcétera, etcétera, pues al final resulta que un curso de, pues eso, de 20 horas, de 2 días, que lo hagas o en 4 días, depende si hace 5 o 10 horas diarias, ¿no? de formación, pues estamos hablando que se dispara el precio, entonces ya se le ponen 700, 800, 1200, 1300 euros como mínimo una formación de 2 días. ¿Quién paga eso? Es muy difícil de pagar, las empresas no lo van a pagar, los vigilantes no pueden porque el sueldo que tienen pues también es miserable y imposible de que eso se pueda pagar, y al final pues que lo que pasa que pues, no se da una formación acorde con esa exigencia de que hagamos, de que tengamos que trabajar en servicio o hacer funciones que hasta ahora solo hacía la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces hay ya estos experimentos, ¿no? Pero bueno, ha habido ya en varias ocasiones, se ha hecho ya en alguna que otra autonomía. Yo recuerdo los famosos escoltas que fueron a la Academia de Arcaute de la Archaina, la Academia de la Policía Autónoma Vasca, a hacer unos cursos de reciclaje, de formación sobre protección. Que bueno, que aquello, vale, de acuerdo, que aquello fue un paripé, una pantomima y en fin, fue simplemente cubrir el expediente y fue hacer como que se hacía una cosa que después no se hacía, pero que ya que la ley del 2014 también da la posibilidad de que el personal de seguridad privada pues pueda también cuando van a charlas y reuniones hechas por la fuerza de cuerpos de seguridad, pues que también valga como horas de formación, todo esto, todo este conjunto, pues me viene a mí a la cabeza de que habría que hacer también, como en Francia quizás, pero mejor, hacer también lo que podría ser esa figura del vigilante de seguridad reforzado, ¿vale? Y entonces pues reforzar pues la formación de los vigilantes de seguridad aquí en España. Si estamos haciendo funciones públicas, estamos trabajando en metro, estamos trabajando en aeropuertos, estamos trabajando en instalaciones críticas y estamos trabajando en muchos servicios que hasta ahora solo lo hacía las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eso va a llevar también a que, o eso obligaría también a que la formación sea mejor, específica y de calidad. Mejor, específica y de calidad. Y lo digo yo, que de formación pues un poquito entiendo, algo entiendo. Por eso estoy hablando de que, ya que lo permite la legislación, ¿por qué el personal de seguridad privada no puede ir a una academia de policía a prepararse? Igual que se hizo en el País Vasco, de que fueran los escoltas a la Academia de Arcaute a prepararse, pues cada comunidad autónoma tiene sobre todo aquellas comunidades autónomas que tienen policía autonómica, tienen sus academias para la policía autonómica. O por ejemplo de mi tierra, donde vivo yo, la Academia Canaria, ¿no? del gobierno de Canarias.
y donde van donde aprenden los policías locales a hacerse policía local. Pues si existen esa academia, si existen los medios, ¿por qué el personal de seguridad privada, como mínimo, esta figura que digo yo, que debería de existir, el vigilante de seguridad reforzado aquí en España, sería un vigilante de seguridad que trabajara, pues por ejemplo, en instalaciones críticas, que un personal que trabaje en infraestructuras críticas, personal que trabaje, por ejemplo, en los centros penitenciarios, incluido por supuesto, centro de menores. Es más peligroso el servicio de centro de menores que no cuidar el perímetro de una prisión, ¿vale? Quien sufre y los que tienen más riesgo y peligra su vida son los que trabajan en los centros de menores, o por ejemplo en hospitales, que es una especialización también por el sistema de salud que tenemos en nuestro país, que es pobre, y los hospitales al final son una olla a presión. Pues también muchos incidentes, sobre todo en las urgencias, ¿no? Es como ese agujero negro que se traga pues todo lo malo que hay, ¿no? ¿Por qué no hacer por lo menos que ese personal de infraestructuras críticas o ese personal que trabaja en sitios de alto riesgo, eventos públicos y espectáculos públicos, también yo los incluiría también en ese listado? ¿Por qué no van a una academia de verdad, de policía, y que ese dinero, ya que se está haciendo servicio, la idea es, ya que esos vigilantes de seguridad están haciendo servicios que son públicos, que es para la seguridad del ciudadano, pues bueno, pues que se entrene y que tenga la misma formación que tienen los servidores del orden, ¿no? De las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y por supuesto, tendría que, lo pagarías tú, lo pagaría yo, lo pagaríamos todos los españoles, pero estaríamos entrenando a personas que no van a trabajar a una empresa privada, sino que están haciendo a través de una empresa privada, pero están haciendo colaboradores y haciendo un servicio público igual que igual que también está haciendo un servicio público las fuerzas y cuerpos de seguridad. Que más que esas personas que yo no te digo que el vigilante de seguridad que trabaje en un almacén escondido por una empresa privada tenga la opción de ir a esta supuesta, ¿no? De esta supuesta formación en una academia pública y que lo pague y que lo pague el Estado o la comunidad autónoma o los ayuntamientos, pero sí todos aquellos vigilantes de seguridad que hacen un servicio de alto riesgo o están haciendo un servicio que son peligrosos, esos por lo menos sí deberían de ir a entrenarse a un sitio donde vayan pues el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque está haciendo ese servicio público. Bueno, estaba mirando aquí, están saludando, saludos. Bueno, estaba viendo un poquito los me gusta que están mandando, los likes, los me gusta, y bueno, alguien aquí ha saludado, así que gracias por estar ahí. Y bueno, esto va a estar grabado y la gente lo puede seguir viendo y sin ningún problema. Pero bueno, que eso es lo que pienso yo que al fin y al cabo debería de pensarse. Deberíamos todos de reflexionar, deberíamos todos de pensar en ese tipo de formación, en ese tipo de colaboración, y que al final redunda pues para todos ese es un beneficio. Al final todo esto redunda en la seguridad de todos los ciudadanos, de todos los españoles. Entonces toda esa gente que trabaja en Metro Madrid, en Metro Barcelona, en Metro Bilbao, en Renfe, en todo tipo de transporte, tranvía, gente que está trabajando en la Renfe, en infraestructuras ferroviarias, toda esta gente que está trabajando en infraestructuras críticas, todas estas vigilantes de seguridad pues que están trabajando en servicios que son no de orden público, de orden público en los eventos, por ejemplo, deportivos lo hace la Policía Nacional, pero están colaborando con ellos en espectáculos y en sitios que se está prestando un servicio público y al fin y al cabo.
Si en un ayuntamiento o una comunidad autónoma contrata personal privada para un servicio público, al final está realizando una labor y un servicio público. Y como mínimo ese personal se le debería de dar una formación específica y pagada por todos los españoles. Lo que eso también redundaría en una cosa muy importante, eso también redundaría en lo que es en garantizar la continuidad en el puesto de trabajo. Porque si tenemos que formarlo entre todos los, si tenemos que pagar esa formación de calidad entre todos los españoles, es con, es con la idea de que ese personal esté lo suficientemente formado y entrenado y sepa responder y sepa actuar en cuanto a esos servicios estamos hablando se refiere. Por lo tanto, sería también una forma de garantizar, porque claro, no se puede estar contratando y despidiendo vigilantes todos los días, porque habría que también todos los días formar a nuevo personal y nueva gente. Entonces lo que queremos es de que se preparen profesionales, que se mantenga, que tengan una duración, una continuidad en sus puestos de trabajo, bien formados, bien preparados y garantizando una mayor calidad de servicio y de prestación a lo que es el ciudadano. Y yo abogo por eso, eso sería importantísimo que se pudiera pues llevar a cabo, claro. Claro, y con un sueldo también acorde y decente a la peligrosidad del trabajo que estuviese desarrollando. Entonces aumentaríamos la calidad del personal de seguridad, aumentaríamos el sueldo, la calidad y también lo que aumentaríamos sería el prestigio y que también el ciudadano se sienta verdaderamente seguro al tener personal que verdaderamente está formado y que está ahí pues para protegerle y se sienta protegido. Lo que no se puede es como se está ahora, que es poniendo y quitando personal. Eso conlleva que hay una mala preparación, una mala formación, un desinterés, no hay motivación, la gente no tiene ilusión por seguir en su puesto de trabajo o en el sitio que tenga encomendado, y al final tenemos una seguridad mediocre. Y como dije hace tiempo al dueño de una empresa, le dije que se rodea de gente mediocre y pues todo le sale mediocremente. Perdón. Voy a ver un poco de agua aquí porque... Y bueno, y yo pienso que eso es una idea muy importante y que llevará a la profesionalización del sector, a la motivación del sector y a que también el ciudadano esté orgulloso de tener el personal de seguridad privada preparado, perfectamente preparado y, y que al final pues se va a sentir pues mejor protegido. Y no es una invención, tenemos el ejemplo de Francia, ahí, detrás de la frontera, que respetan a su gente, respetan a su fuerza y cuerpos de seguridad y apoyan la formación, la profesionalización del vigilante de seguridad y aprueban y se apoyan lo que es el uso del armamento también para el personal de seguridad privada sin ningún tipo de tapujos ni de pegas de ningún tipo, o sea, es aceptado por la sociedad, ¿vale? Y a lo mejor tendríamos que cambiar también la mentalidad, a lo mejor tendríamos que a las futuras generaciones, desde que ese papá, esa mamá que tiene su niño en brazos y le dice si te portas mal ese vigilante te va a pegar, pues a lo mejor si en vez de decirle eso le decimos que está para protegerle, pues en el futuro cambiamos también la mentalidad de primero no traumatizamos a los niños y cambiamos la mentalidad para que vean y crezcan viendo que el personal de seguridad privada está para su protección y no pues para hacerle daño, que al final eso es lo que se provoca diciéndole a los niños, enseñándole a los niños a tener miedo al personal de seguridad, igual que lo hacen con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ya pues para terminar, pues simplemente pues
pues decirles a todos que buen puente, a los que están trabajando, pues nada, que sea leve, que esto va despacio y que no, no se dejen de caer. Lo que hay que es unirse, hay que organizarse y hay que pedir pues lo mejor para el futuro, el personal de seguridad privada, para la profesión, para dignificar el sector y para que de verdad seamos verdaderos colaboradores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que si quieren hacer las cosas se hacen. Han estado 20 años y todavía siguen trabajando, pocos ya, pero siguen trabajando escoltas privados en el norte y jamás ha habido ninguna incidencia preocupante que haya ocurrido. O sea, no ha ocurrido ninguna incidencia significativa, por lo menos en las fuerzas y cuerpos de seguridad sí han habido incidencias significativas y si ha habido algún accidente de algún compañero, pues ha sido un accidente y no ha sido más, desde luego, que los accidentes o cosas que han ocurrido a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad que han cometido también muchos disparates ahí. Así que el sector de la seguridad privada debe estar muy orgulloso porque en tanto tiempo nunca ha pasado nada. La prueba de los escoltas privados es la prueba de que no hay que tener miedo a la seguridad privada, lo que hay que refortalecerla, lo que hay que estar con ella y lo que hay es que ayudar a tener un mejor servicio de seguridad privada con formación de calidad y cambiando la mentalidad que, como dije antes, quizás haya que empezar desde pequeño, desde casa, educando a los niños y educando al que tenemos al lado. Dice que cada uno, a lo mejor no podemos resolver el problema profundo del país, pero sí podemos resolver los problemas de la gente que tenemos a nuestro lado. Y si ayudo al que está a mi lado y si convenzo al que está a mi lado de que el camino que hay que seguir y cómo hacerlo, pues y cada uno hace lo mismo con el que tiene al lado, seguro que conseguiremos más cosas. Aparte de ahí se ha conseguido, si se aprueba, al final se aprueba todo eso, pues la subida del sueldo mínimo interprofesional de 900 euros y 1000 para el 2020 se supone. Y eso se ha hecho pues porque la gente se ha tirado a la calle, ha protestado y se ha llevado a cabo. Entonces, profesionales del sector unidos y dice que jamás serán vencidos. Por lo menos poco a poco se pueden conseguir cosas. Estamos en un sector de que los lobbies son muy fuertes, los lobbies empresariales son muy fuertes y tenemos que unirnos para que también el personal operativo de seguridad consiga esas cosas, esas necesidades operativas del sector de la seguridad privada que también tiene el derecho de conseguir y llevarlo adelante. Bueno, como dije antes, adelanté un poquito esta charla por motivos de familiares y bueno, pues yo creo que hasta aquí era lo que quería comentarles a todos. Bueno, y una cosa, pues bueno, esto va a estar aquí grabado, pues dejar los comentarios. Yo sé que estamos en pleno puente y en plena fiesta y los temas profesionales pues hay que dejarlos a un lado. Así que bueno, aquí queda esto grabado y el que quiera, pues cuando quiera, pues que comente qué le ha parecido, qué no ha parecido, si le ha parecido interesante, dejar un like de eso por ahí, que siempre es de agradecer. Y bueno, el grupo, hacer estos directos y estas charlas y poner es para darle un poco también, no solo a la página, sino al grupo también, pues que no sea un grupo muerto o callado, sino que por lo menos pues exponemos cosas, decimos cosas y hablamos cosas e intentamos explicar las cosas como nosotros entendemos. Supongo que con ideas equivocadas o no, pero es la forma que tengo de ver las cosas y, y, y poderlo compartir pues con todo el resto de profesionales o gente pues que le gusta aquí el sector y la profesión por la dignidad
y al sector y todo. Colgaré este vídeo también en YouTube, ¿vale? Y lo arreglaré un poco, a lo mejor le pondré a lo mejor algún fondo diferente, lo pondré en YouTube. Y luego también, pues, si puedo, haré también la grabación, utilizar este audio para la grabación del podcast y ponerlo también en modo audio, para que si nos envío en audio, pues en fin, que cada uno lo pueda ver, escuchar y como sea. Y pues nada más, simplemente pues ya sabes dónde me encuentras, en orlandoprofesor.es. Mi correo es orlandoprofesor.es y, y la página web orlandoprofesor.es, y aquí en la página que hay cursos de, y en fin, y algún que otro artículo también, pues contando cosas de lo que es el sector. Así que pues nada, pues ¿qué les parece lo que le he planteado? ¿Qué les parece esta opinión sobre el sector? Y nada, muy buen fin de semana a todos.